Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar entonces esta nueva sesión de los lunes habituales de las reuniones de la Fundación, reconvertidos en Escuela de Filosofía de Oviedo. La circunstancia de poner en marcha con este nuevo ciclo la Escuela de Filosofía de Oviedo tiene que ver en buena medida con la recuperación de este local, del Salón de Actos de la Fundación, que durante 5 años pues no pudimos utilizarlo, y entonces las reuniones de los lunes las teníamos que celebrar en la sala de la biblioteca, donde pues estábamos más incómodos, etcétera. Entonces no había ocasión pues de organizar de una manera más sistemática pues cursos, conferencias, etcétera. Este salón lo inauguramos hace 15 días o 3 semanas, con los 15 encuentros de filosofía, y entonces hoy ponemos en marcha la Escuela de Filosofía de Oviedo. El rótulo Escuela de Filosofía de Oviedo no es un rótulo nuevo, original. Quien más lo utilizó en el tiempo fue José María Lasso, el cual, como todos sabéis, falleció en el mes de diciembre, con lo cual nunca pues llegará a saber que se acabó cuajando aquel rótulo que él utilizaba insistentemente, y que él pues lo comenzó a utilizar por escrito en el año 97, en el año 98, y por última vez que tengamos constancia por escrito pues hace 6 años, cuando el ayuntamiento le hizo hijo adoptivo de la ciudad. El sentido con el que utilizaba Lasso pues era, en el año 97 decía, hablando de Bueno, el fundador de la denominada Escuela de Filosofía de Oviedo. En el 98 escribió Lasso, de ese núcleo también conocido como Escuela de Filosofía de Oviedo. Y en el 2004, la mención que acabo de decir decía, como consecuencia de ello me integré en la denominada Escuela de Filosofía de Oviedo. Es decir, Escuela de Filosofía de Oviedo, el rótulo escuela en español, pues quiere decir tanto el pórtico como el edificio, como el conjunto de doctrinas, de profesores, de alumnos, quiere decir que es un rótulo suficientemente polisémico, indefinido, pero también determinado, y entonces pues nos ha parecido pertinente darle cuerpo, y por eso pues se empiezan hoy estas actividades. Las actividades inmediatas de esta nueva estructura va a ser preparar un curso general de materialismo filosófico, y cursos especiales de distintos asuntos filosóficos para ser explicados aquí en parte o parcialmente, pero fundamentalmente, como es natural, contando con Internet, puesto que aquí podemos estar como máximo 50 personas sentados, pero Internet pues tiene un potencial que a nadie hay que explicar. Y entonces, en buena medida, la programación de los próximos meses de lo que aquí se vaya organizando tendrá que ver con el ir avanzando pasos de ese curso general de materialismo filosófico que tenemos previsto desarrollar en un plazo de 1 año o de 2 años, como mucho, tener ya culminado ese curso con material, con textos, con vídeos, etcétera, etcétera. Hoy la conferencia inaugural, hoy y la sesión del lunes que viene, pues la va a ofrecer Bueno, bajo el rótulo pues el porvenir de la filosofía en la sociedad democrática, y tenemos el honor de contar aquí con la presencia de José Suárez Arias Cachero, pues que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que es la institución que nos ha cedido este edificio durante 50 años y que es pues el responsable de nuestra viabilidad realmente existente. Pues, muchas gracias, Gustavo. Yo, tanto en nombre propio como concejal de Cultura y también en nombre del equipo de gobierno de la ciudad, quería estar aquí. La verdad, lo saben los organizadores, a esta misma hora yo debería estar en otro sitio donde saldré corriendo desde aquí, que tengo otro compromiso institucional, pero quería estar aquí porque, aunque él dice que tienen el honor de tener aquí al representante del equipo de gobierno de la ciudad, yo creo que el honor lo tenemos nosotros. Yo soy de los que piensa
que debemos de apoyar esta anomalía y esta anormalidad que representa tener la oportunidad de inaugurar hoy la Escuela de Filosofía de Oviedo. Esto no es lo normal en ciudades como la nuestra y no es lo normal en los tiempos que corren. Hasta el aire de catacumba, que tiene instalaciones recuperadas, da un cierto sesgo de clandestinidad a lo que aquí pueda hacerse, y yo pediría que no se perdiera ese aire de catacumba y de clandestinidad, porque si no sería demasiado todo políticamente correcto, Gustavo, y no se trata de eso, ¿no? Nosotros estamos encantados de estar apoyando algo que en un momento determinado pueda resultar incómodo en las reflexiones que salgan de aquí. Lo digo desde mi convicción liberal, y estamos encantados de hacer eso. Y hay cosas de las que puede proponer o opinar el profesor Bueno o la propia fundación, ellos lo saben, pero también saben que colaboramos de forma enriquecedora y leal, porque creo que es importantísimo para la ciudad y para lo que ellos hacen como fundación. Y creo que eso es lo importante del espíritu de mi presencia hoy aquí. Nosotros estamos aquí porque estamos satisfechos y orgullosos de apoyar a la Fundación Bueno. Entendemos que es un think tank que es un lujo para la ciudad de Oviedo, y entendemos que el apoyo no tiene que tener un condicionante ideológico ni tiene que tener un condicionante de indicaciones de lo que deben hacer. Nosotros estamos apoyando desde el Ayuntamiento de Oviedo y desde su grupo de gobierno a un pensador reconocido, a un equipo de trabajo con él, y nos parece fantástico que además ahora algo que se hacía aquí aparezca con ese nombre equívoco, pero también interesante, de Escuela de Filosofía de Oviedo. Y de verdad, ojalá este sea el comienzo de una actividad más, de algo potente bajo el paraguas de lo que representa la Fundación Gustavo Bueno. Y eso es lo que quería decir, nada más, que supongo que los que estáis venís a escuchar al profesor Bueno y no al representante del equipo de gobierno de la ciudad. Muchas gracias, enhorabuena a la Fundación y gracias por el trabajo que están realizando en favor de Oviedo, del pensamiento y de la libertad también, que no es poca cosa. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Yo voy a estar por un momento. Muy bien. Pero bueno, buenas tardes. Ya está dicho todos los preámbulos necesarios y suficientes, y hemos elegido este tema, el porvenir de la filosofía, porque parecía el más adecuado para un poco trazar los límites generales donde nos movemos o donde nos vamos a mover, el horizonte que contemplamos. Bueno, el tema se titula, como ya habrán visto, el porvenir de la filosofía en una sociedad democrática. La cuestión es muy difícil, lo anticipo, aunque voy a procurar hacerlo lo más clara posible. Pero la cuestión es, como se comprende, pues sumamente intrincada, tiene muchos aspectos. Voy a procurar hacerlo lo más sencillo posible. Primero una breve introducción sobre la idea de porvenir como categoría histórica. Es decir, la idea de porvenir como una categoría histórica. Una categoría histórica que, por cierto, no está representada, bueno, no la veo yo constatada, pero está ejercitada constantemente, como vamos a ver. Todo el mundo sabe lo que es el porvenir, y digo que es una paradoja en principio, y quizá por eso no está representada, porque si es verdad que la historia trata del pasado, del pretérito, pues el porvenir no pertenece a su campo. El porvenir desborda completamente el campo de la historia. Y entonces la idea de porvenir no es una categoría histórica, no sería una categoría histórica, por lo menos el porvenir en su sentido directo y primario, por así decirlo, pues del mismo modo a como la categoría de, vamos a llamarle pretérito pluscuamperfecto, ¿verdad? Tomando esta licencia para designar al mundo anterior al Big Bang, ¿verdad? Pues la realidad anterior al Big Bang, pretérito, también desborda el campo de la cosmología. Es decir, constituye, como sabemos, una singularidad, así lo llaman los físicos, tal que establece los límites de las propias leyes físicas.
Es decir, más atrás del Big Bang, los físicos dicen que no pueden decir nada, como natural, se acabó. Allí está la nada, o como se le quiere llamar. Pues lo que es la nada, digo, en el sentido pluscuamperfecto, vendría a ser el porvenir, en el sentido directo, en la historia. Bien, pero sin embargo, y aquí viene la segunda parte, cuando hablamos de porvenir, yo creo que se utilizan dos sentidos, que nosotros solemos llamar el porvenir en sentido infecto no hecho, y el porvenir perfecto, es decir, un porvenir que ya está hecho, si se quiere, el porvenir infecto, pues es el porvenir absoluto, es el porvenir absoluto, es decir, es que está vacío, como está vacío antes del Big Bang, ¿verdad? Y el porvenir este absoluto se diferencia de un porvenir que podemos llamar relativo, que es el llamado porvenir perfecto, porque ya está hecho, ese porvenir. Este porvenir relativo significa lo siguiente: es un concepto, ya digo, común, que cuanto les ponga verán ustedes que ya está, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo tiene el concepto, aunque no lo haya representado. Si tomamos cualquier fecha, cualquier suceso de la historia ordinaria, por ejemplo, el Imperio Romano en la época de los Césares, pues todo lo que viene después de ellos constituye el porvenir de esos Césares, de esa época. Es un porvenir que ya está hecho. Y el historiador suele en general interesarse por establecer las consecuencias que el imperio de los Césares tuvo para la posteridad, para su posteridad. Es más, yo diría que esta preocupación por la posteridad de unos hechos tomados como referencia, el Imperio Romano en este caso, estos hechos son necesarios para la historia, porque si no tuviésemos conocimiento de las consecuencias de los hechos, solamente tendríamos conocimiento de sus causas, diríamos, de sus antecedentes, pero los antecedentes por sí mismos son poco expresivos y solamente se confirman con las consecuencias. Es decir, entonces yo creo que se puede decir que en la concatenación de los sucesos que constituyen el campo de la historia ordinaria, de la historia positiva, el conocimiento del pretérito es tan importante como el conocimiento del porvenir perfecto, interno, ¿verdad? Hasta donde quiera que llegue. Una consecuencia inmediata aquí es la siguiente, que la llamada historia del presente, que tan aficionados son los historiadores, historia del presente actual, ¿no? Pues no tiene sentido. La historia del presente no tiene sentido porque no sabemos lo que va a venir. Salvo que lo sepa por algún procedimiento, por San Malaquías o por Nostradamus, ¿verdad? Pero la historia del presente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no tiene posteridad. Y por eso, pues, hasta que no pasa determinado tiempo, pues tiene muy poco significado el tratar de interpretar hechos en el presente. Por ejemplo, cuando se dice, y se dice constantemente, el viaje del Apolo 11, cuando desembarcó en la Luna, es un acontecimiento mucho más importante para la humanidad que el viaje de Cristóbal Colón en sus carabelas a América. Bueno, esto es un modo de hablar, ¿verdad? Dice eso que está diciendo, que es más importante. Dice, no, a fin de cuentas Cristóbal Colón pues no hizo más que ir por el mar, ¿verdad?, unos miles de kilómetros, y además dentro de la Tierra, sin salir de la Tierra, mientras que el Apolo 11 despegó de la Tierra y fue nada menos que al espacio, a la Luna. ¿Cómo se va a comparar un viaje con otro? Yo no estoy haciendo la comparación desde el punto de vista tecnológico, de viajes o lo que fuera. Estoy haciendo la comparación en términos estrictamente históricos. Y digo que el viaje de Cristóbal Colón, conocemos las consecuencias. Conocemos su porvenir perfecto. Sabemos todo lo que implicó para la historia el viaje de Cristóbal Colón. Y si no conociéramos este porvenir del viaje, pues no significaría nada este viaje. Como muchas veces se dice, hombre, que si Eric el Rojo descubrió la península del Labrador en la Edad Media, pues que la descubriera, como no tuvo consecuencias, o no son conocidas, es como si no hubiera existido.
Como ven, no estamos hablando de paradojas, estamos hablando de verdades como puños, a mi juicio, y elementales pero desconocidas. Y entonces la idea de la importancia para evaluar el significado histórico del descubrimiento de América está precisamente, tanto como en sus causas, allí en su devenir perfecto, que decimos. En cambio de las consecuencias históricas del viaje a la Luna, pues todavía no tenemos noticias. Las consecuencias históricas, no tenemos noticias. Hombre, tenemos muchas anécdotas biográficas de los astronautas, de lo que han venido, de las piedras que han caído, pero todo eso es pura anécdota, eso no tiene importancia ninguna. Si no hay más cosas, tendría importancia grande si, por ejemplo, en la Luna hubieran aparecido selenitas o en otros planetas, entonces sí. Pero de momento no, de momento es simplemente pues, que hemos visto unas piedras que las vemos en las facultades de geología o en otros lugares ahí depositadas, pues muy bien, para el geólogo, pero aquí no tiene sentido histórico, probablemente tiene un sentido pues, cosmológico, o físico, o geológico. Bien, ocurre lo siguiente ahora, que tanto cuando hablamos de porvenir en sentido perfecto, como cuando hablamos de porvenir en sentido infecto, pues podemos pensarlo según dos alternativas extremas, vamos, otras de muchas, pero en fin, vamos a simplificar. Este porvenir, tanto infecto como perfecto, podemos concebirlo o bien como algo amorfo, es decir, que no tiene forma, o si la tiene es desconocida, o bien como algo que tiene forma, o que le damos forma, le damos alguna forma. Y esta forma pues puede venir principalmente de dos fuentes. Primera, la forma de un desarrollo, pues, digamos, lineal, que puede tener el sentido pues, de una ortogénesis, es decir, el sentido de una línea que va desarrollándose según una ley, o bien puede tener el sentido cíclico, un sentido cíclico. Es decir, en los dos casos, pues el devenir está más configurado, tanto, ya digo, si es perfecto como si es imperfecto. Claro, esta distinción es esencial para lo que nos ocupa aquí. Un par de ejemplos, ¿no?, de aplicación de estas ideas a casos muy concretos. En la historia natural, diríamos, en la física, en la cosmología, pues cuando hablamos del porvenir del sistema solar, podemos decir que es un porvenir que está perfectamente conformado. ¿Por qué? Porque tenemos la constancia de los ciclos que va dando el Sol o la Tierra alrededor del Sol durante siglos, durante miles de años, y entonces suponemos casi con certeza absoluta que el año que viene, a estas horas, pues será la primavera otra vez, por muchas catástrofes que haya, y que más o menos seguirá el ciclo hasta que se acabe. En fin, en principio, el ciclo seguirá precisamente porque tenemos una ley del sistema solar como un proceso cíclico, eso es. También podríamos tener simplemente una conformación de carácter meramente lineal, diríamos, lineal. Es lo que pasa con la famosa teoría de la expansión del universo, ¿no? Cuando Hubble descubrió la expansión del universo, pues ya los físicos ya nos han demostrado cuál es la ley de expansión y de las galaxias, y por consiguiente podemos calcular o podemos saber en cada año pues a qué distancia está Andrómeda o está lo que fuera, ¿no? Sabemos, porque hay una ley de evolución. Por tanto, el porvenir ahí es un porvenir que está, aunque es infecto, sin embargo está más o menos conformado, está más o menos estructurado. En el caso de la historia, en el caso de las ciencias históricas o de la historia en general, pues el porvenir diríamos lineal, infecto lineal, pues más o menos está determinado por algunas teorías o hipótesis que suponen que hay una ley de desarrollo más o menos lineal en toda la historia universal, pues por ejemplo en el sentido de progreso indefinido, se va progresando, o bien en el sentido de una evolución regresiva, que se va
se va cada vez más descendiendo y por tanto, teniendo en la mano esta ley, pues se hacen hipótesis sobre lo que va a pasar dentro de medio siglo, de un año, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues una cosa que se hace normalmente, claro, cada uno, pues, es más, se hace necesariamente porque cuando un Estado alcanza ya un nivel pues, demográfico, pues pongamos de 40 o 50 millones, tiene que programar precisamente, pues por lo menos con un siglo. Si no, no podría gobernar. Tiene que programar pues multitud de cuestiones de cultivos, de cosechas, de la propia demografía, etcétera. Tiene que programar. Es decir, está contando con un porvenir conformado, aunque sea infecto. Y se puede equivocar totalmente, pero está enteramente, necesariamente, no es una cuestión especulativa. Vamos a ver lo que pasa. No es que tiene que saber para poder actuar hoy. Y suponer que lo que va a pasar ya ha pasado. Lo que nosotros llamamos el punto de vista aureolar. Suponemos que ya está cumplido. Es decir, por ejemplo, supongamos, según una ley demográfica, que dentro de 50 años en España va a haber 50 millones de habitantes. Pues naturalmente tenemos que programar para esos 50 millones, suponiendo que esos 50 millones ya van a existir. Es mucho decir, pero la forma de pensar es esta y no puede ser otra, ni ha sido otra nunca jamás. A pesar de todos esos errores. Bueno, los errores vienen por esto, claro, pero son errores imprescindibles. Y hay otra forma de conformar el porvenir infecto, que es la forma cíclica. Es decir, suponer que no hay una historia lineal, es decir, negando la historia lineal. Es decir, lo que se llama historia universal. No hay historia universal. Eso no quiere decir que no haya historia. Las historias son parciales, particulares. Me estoy refiriendo pues, al creador de esta teoría reciente, del siglo pasado, que es Spengler, Oswald Spengler, en su famosísima Decadencia del Occidente, negó la historia universal. Y es el objeto de su libro. No hay historia universal. ¿Qué es lo que hay? Pues hay historia de las culturas, lo que llamo culturas. Y las culturas son superorganismos, dice él, organismos vivientes, la toma de su maestro Frobenius, ¿verdad? La cultura como ser viviente. La cultura es una realidad superorgánica en la que viven los hombres, pero la cultura está por encima de los hombres. Son unos organismos que duran unos 10 siglos, según él, y pasan todas ellas por unas fases cíclicas que más o menos él pues compara pues, con las edades del hombre, del individuo, ¿no? Pues infancia, juventud, madurez, senectud, vejez, etc. Pasan estas 4 fases. Claro, estas fases ya no son individuales, sino que son colectivas. Ahora estamos, por eso él se atreve a predecir la historia de nuestra cultura. Nuestra cultura, según él, es la que llama la cultura fáustica, de Fausto, que habría empezado en el siglo X, en la época de los otones, y esta cultura está extinguiendo, está acabándose ya. Por eso su libro se llama La decadencia de Occidente. Nuestra cultura está acabando. Entonces, esta predicción de la historia que hace Spengler, claro, y que tantas repercusiones tuvo, pues se funda, como digo, en esta conformación cíclica de la historia del pretérito. Nosotros, cuando aplicamos la idea de porvenir de la filosofía a la filosofía, porque claro, aquí la cuestión, como es bien sabido, habría que haber introducido esta distinción, pero bueno, está implícita en todos. Este porvenir o bien lo referimos a una cultura como pueda ser la cultura fáustica o la cultura mágica, que decía Spengler, la cultura en general, la cultura como todo complejo, que tiene muy poco que ver con esto que se llama hoy de la cultura y el Ministerio de Cultura y esas cosas, no tiene nada que ver con esto, que es una degradación completamente del concepto clásico de cultura de Tylor, por ejemplo. El todo complejo que decía Tylor, que es el creador de la antropología cultural, realmente. Pues entonces esta idea de cultura se puede referir al todo complejo o bien a alguna de sus partes, ¿verdad? Podríamos hablar del porvenir infecto, pues no ya de la cultura fáustica, sino del ferrocarril, o de la música sinfónica, o del capitalismo, o de la filosofía, ¿verdad? Podemos hablar de partes, de líneas de esas culturas. Bien. Digo que nosotros aquí, al hablar de porvenir de la filosofía, estamos hablando ya de un porvenir infecto, por supuesto,
lo pensamos en el sentido absoluto, el porvenir a partir de este siglo, y estamos hablando de este porvenir tampoco sin precisar si está conformado o no. Esto ya lo tenemos que ir viendo qué es lo que ocurre, ¿no? No nos arriesgamos a asegurar de antemano, a priori, entre otras cosas, porque no tenemos ninguna prueba, ninguna razón. Y porque estamos razonando, por supuesto, en términos pues estrictamente, no digo científicos, porque aquí no tendría sentido esto, sino en sentido racional, es decir, dar pruebas que sean plausibles, no simplemente ocurrencias o deseos o voluntades, como cuando algunos hablan el fin del capitalismo, o claro, el fin del capitalismo por deseo de que se acabe, pero realmente eso es ninguna prueba, a pesar de que muchos, lo vemos en la España de hoy continuamente por parte de algunos dirigentes políticos muy sobresalientes, están abundando con la crisis que ya acaba el capitalismo, ¿verdad? Y claro, ¿en qué fuentes se fía esta gente para decir esto? Pues parecidas a las fuentes que cuando Juan Leiden creía que acababa el mundo de un momento a otro, ¿verdad? En el Renacimiento. Simplemente era una especie de creencia mística en un futuro que está completamente fuera de lugar, y por consiguiente solamente creo teniendo alguna prueba, algún indicio más o menos razonable, se puede hablar de esto, y esto es lo difícil. Por eso es tan difícil hablar de la filosofía del porvenir. Pues bien, esta es la introducción, más o menos, en esencial. La introducción que quería hablar yo, quería exponer yo sobre el porvenir como categoría histórica, pero vamos a utilizar estas ideas en lo sucesivo. Antes de nada y antes de seguir adelante, quisiera yo anunciar que hoy es imposible que exponga yo el tema. Es imposible porque es muy abundante, a pesar de que lo resuma. De manera que quizá mañana o quizá dure 3 días el tema, ¿no? Yo cuanto más breve fuera mejor, pero tampoco se puede castigar o destrozar para exponer la estructura del asunto. Bien, pues vamos a empezar ya en el primer punto, exponiendo en torno a la idea de porvenir de la filosofía, pues una de las teorías más famosas, que ya tiene más de un siglo, una de las teorías más famosas que ya expusimos el año pasado, como un día de estos, en unos encuentros que tuvimos ahí en el aula Feijóo, que ahora le llaman aula, no sé, un premio Nobel de Química. Entonces, pues el autor de una doctrina muy famosa sobre el porvenir de la filosofía, en un libro que se titula precisamente El porvenir de la filosofía, Der Zukunft der Philosophie, que es Francisco Brentano. Francisco Brentano, en efecto, en el año 1893, me parece, publicó un libro, Der Zukunft der Philosophie, el porvenir de la filosofía, el futuro de la filosofía, dicen otros, que constituía un alegato contra un famoso discurso de Exner, un catedrático de Viena, rector de Viena en aquel año, en donde Exner había hablado, estamos en plena plenitud, redundantemente, del positivismo, ¿verdad?, donde Exner había expuesto en su discurso rectoral la tesis de el fin de la filosofía. La filosofía ya había acabado. Se había transformado en ciencia, y concretamente en ciencia política. La filosofía del futuro había que dejarla ya como una reliquia puramente metafísica, que no tenía ni contenido, ni tenía nada que decir, y por consiguiente la filosofía era la ciencia, y concretamente la ciencia política. Esta tesis que expuso Exner, de un modo realmente muy grosero, por cierto, su discurso, si lo leen, es una cosa francamente grosera, y a mi juicio, vamos, en su argumentación, es la tesis del positivismo típica. Digamos, como tenía ese prestigio y le dijo en aquellas condiciones, abundó más en la tesis positivista, y Brentano, pues, salió a su encuentro. Brentano, pues, era un sacerdote católico que había dejado de serlo,
a consecuencia del Concilio Vaticano I y la infalibilidad del Papa y demás, vamos, él sigue siendo cristiano, y era uno de los, Brentano es uno de las eminencias grises de toda la filosofía del siglo XX, ¿no? De Brentano salió, por ejemplo, pues toda la Gestalt teoría, toda la teoría de la Gestalt, tanto psicología como nada, salió la fenomenología de Husserl. Es decir, Brentano es la eminencia gris de gran parte de la filosofía del siglo XX. Y en esta tesis, pues en esta respuesta a Echner, intenta Brentano pues justificar cómo no tiene sentido, según él, que la filosofía haya acabado ya. Y para esto habla del porvenir de la filosofía. Claro, el porvenir de la filosofía, como digo, Zukunft se suele traducir por futuro, pero en España, la traducción que funciona en España, el año 31 me parece, fue de Zubiri, que tradujo Zukunft por porvenir, el porvenir de la filosofía. Y seguramente, vamos, es una sospecha mía, seguramente porque por aquellos años había traducido también una obra del Nietzsche francés que llamaban, tal Guillot, sobre el porvenir de la religión, de la irreligión del avenir, la irreligión del avenir. Y acaso y se tradujo por la religión del porvenir, o el porvenir de la religión. Y acaso esta es la razón por la cual Zubiri, que este libro había sido publicado en 1904, traducido, Zubiri sería entonces un novicio jesuita y seguramente leyó aquel libro porque era un libro, pues bueno, esto se leía, todavía en la época mía de estudiante todavía leíamos, había que leer ese libro como el libro obligatorio, ¿verdad? La religión del avenir, que era un bodrio completo, pero en fin, esa es cuestión de modas. Y entonces, pues la idea, y por eso quizá Zubiri tradujo Zukunft, que lo normal es futuro, traducir en el diccionario futuro, tradujo por porvenir. Y claro, seguramente no es lo mismo una traducción que otra, hay una pequeña diferencia que yo creo que se puede captar. Yo he hecho algunas pruebas y, en fin, vagamente va por aquí la cosa, verán. Cuando yo digo porvenir de algo, el porvenir de la filosofía, el porvenir de la música o el porvenir de un estudiante, pues se piensa en algo más bien definido, más bien conformado, se presupone que ese porvenir está ya determinado. Mientras que cuando se dice la filosofía del porvenir o la música del porvenir, pues se supone algo indeterminado, ¿verdad? Cualquiera sabe lo que será, que es la música del futuro, cualquiera sabe lo que será la música dentro de 2 siglos, ¿verdad? Por ejemplo, la filosofía o qué sé yo, la policía. ¿Quién no sabe esto? Es decir, que hay un pequeño matiz que tiene que ver con esta distinción que hemos hecho de conformación y no conformación. Bueno, parece ser que Brentano, según cuenta Stumpf, un famoso psicólogo que fue discípulo de Brentano, uno más, ¿verdad? Según cuenta Stumpf, Brentano le contó que la idea del porvenir de la filosofía, tal como la expuso en un libro 2 años posteriores al porvenir de la filosofía, que tituló Las 4 fases de la filosofía, de fases de filosofía, las 4 fases de la filosofía, que es un opúsculo casi telegráfico. Yo creo que no tiene 10 páginas, ¿verdad? Es un libro brevísimo, pero cosa que lo suelen hacer mucho los alemanes, a pesar de la cosa que les cae encima de que escriben esos tomos, ¿verdad? Siempre. No, a veces escriben en 10 páginas, son obras realmente que tienen una repercusión tremenda, ¿verdad? Me estoy acordando, por ejemplo, del libro de Marcel, El puesto del hombre en el cosmos, ¿no? O La idea de hombre, que son también nada, un opúsculo de 20 o 30 páginas. Y esto de Brentano es lo mismo, es un libro, es un librito, nada, es como un artículo, ¿verdad? De unas cuantas páginas. Y las 4 fases de la filosofía. Entonces, dice Stumpf que Brentano le contó que él se le había ocurrido la idea de las 4 fases de la filosofía siendo muy joven, 28 años, o no me acuerdo bien, 26, 28 años, pero que no dijo nada, simplemente se le ocurrió, hizo averiguaciones, incluso escribió una historia de la Iglesia, en esta perspectiva, pero después, a cuenta de la polémica con Echner, ya se decidió a publicarlo, ya lo publicó, y de esto estamos hablando.
Y entonces lo que hace Brentano es la siguiente teoría, que se la voy a contar en 2 palabras porque es muy brillante y muy breve y vamos, realmente merece la pena ser tomada en consideración, sobre todo por ser Brentano quien es, ¿verdad? Ya digo, es uno de los pensadores de más prestigio que lo mantiene durante los años que van pasando. Pues Brentano lo que vino a decir, o a querer constatar, era lo siguiente, que la filosofía que se supone que comienza en Grecia, la filosofía occidental, vamos a decirlo así, pues ha pasado o está evolucionando a través de las edades convencionales, la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y un apéndice de ello la contemporánea. Es decir, que hay filosofía en las 4 edades, pero que en cada una de estas edades la filosofía atraviesa 4 fases distintas, que se repiten de unas fases a otras. Estas fases de la filosofía en la edad antigua se repiten en la edad media y se repiten en la edad moderna. Por cierto, que esta teoría de las 4 fases es literalmente la misma que utilizó Spengler después para aplicarlo a la cultura, no ya a la filosofía, sino a la cultura en general, ¿verdad? Tal como la entiende Spengler, es decir, la cultura para Spengler comprende pues todo, la arquitectura, la música, la política, etc. Y entonces Spengler utilizó la idea de Brentano precisamente para aplicarla en estos términos que lo hicieron tan famoso, claro. Pues el argumento, vamos, el núcleo de la teoría de Brentano es el siguiente. Desde la filosofía es un gigantesco esfuerzo por tratar de conocer especulativamente la realidad. Es decir, la realidad está dada, los hombres andan perdidos durante los siglos de la barbarie, etc. Y entonces la filosofía ha aparecido en Grecia precisamente como el intento o el esfuerzo titánico de entender, de tratar de entender esa realidad de un modo especulativo, es decir, sin necesidad de buscar ningún interés práctico, etc. No, precisamente de conocer, de puro conocimiento, de pura teoría. Bien. Y según esto, pues Brentano explica las 4 fases que tendría la filosofía, que son estas más o menos. Y entonces, cuando aparece la filosofía, cuando aparece este esfuerzo, cuando se dispara este esfuerzo titánico, por las razones que sean, entonces de un modo rapidísimo, de un modo casi inmediato, fulgurante, se produce, como una gran explosión, se produce los grandes sistemas filosóficos. Se producen los grandes sistemas al mismo tiempo con la propia metodología que cada uno tiene, porque es así la ley, según él, ¿verdad? Porque es imposible que aquel impulso tremendo no estuviese alimentado o soportado en su propia creación en aquel momento. Entonces aparece un momento de creación fulgurante, como digo, en donde se sientan las bases de la filosofía del futuro. Pero claro, el esfuerzo, este esfuerzo que puede durar un siglo o 2 siglos, este esfuerzo inmediatamente se detiene, en un momento se detiene. ¿Por qué? Pues porque al parecer es imposible mantenerlo, mantener esa tensión, es imposible, se detiene, entran en cuestión pues dificultades de orden práctico, lo que fuera, aquello se detiene, y así viene la segunda fase, que ya es una fase de decadencia, que es inmediatamente. A esta fase de decadencia, claro, sigue una tercera fase, que es una fase de escepticismo completo, donde ya la gente ya no cree absolutamente en lo que se ha hecho, ¿verdad? Ya duda de lo que está haciendo. Viene la tercera fase, pero como el escepticismo, dice Brentano, es insoportable, porque va en contra del propio impulso del que arrancó, entonces en la cuarta fase lo que ocurriría sería que la filosofía intenta frenar ese escepticismo, recuperar de algún modo la confianza, y la recupera mediante el misticismo. Entonces la cuarta fase de la filosofía es una fase mística, ¿verdad? En donde ya se han abandonado todos los presupuestos incluso racionales, y aparece una fase mística. Pero más o menos esta es la idea de Brentano.
y el desarrollo cíclico es el siguiente, también en telegrama. En la edad antigua, en la filosofía antigua, la filosofía griega principalmente, griega y romana, vamos, pues el principio es el principio es de un ascenso fulgurante, muy rápido, que abarca desde los presocráticos hasta la filosofía ateniense, nada menos que Platón y Aristóteles, ¿verdad? Es decir, la gran filosofía griega, los de Tales de Mileto, es decir, las escuelas, es que ahorita son las escuelas, ¿verdad? La escuela de Mileta, la escuela de Pitagórica, etc., las grandes escuelas, Platón y Aristóteles, la academia y el liceo, prácticamente producen lo más importante de toda la filosofía griega. Y entonces, ahí se detiene. Viene la segunda fase, que es una fase de decadencia, que según Brentano estaría representada precisamente por el estoicismo, por el epicureísmo, es decir, la filosofía práctica, una filosofía práctica, como si estuvieran ya, pues, qué sé yo, demasiado recargados de metafísica o de filosofía pura, ¿verdad? Viene la filosofía práctica, representada por estas escuelas famosas del final de la filosofía ateniense. Tras esta fase, pues viene la fase escética, la fase de los escépticos, es decir, el Pirrón, sexto empírico, pues la Academia Media, y un eclecticismo general que pululó por el helenismo, pues después de la muerte de Alejandro. Y por último, al final de la filosofía griega, viene una fase mística, representada sobre todo por el neoplatonismo y por Iámblico, etc. Por Plotino, Porfirio, que era un sacerdote de Isis, ¿verdad? Ya no se puede decir más, ¿verdad? Después de Aristóteles salió Porfirio, siendo sacerdote de Isis, con un libro que tiene muy importante, por cierto, y muy interesante, Isis y Osiris, de Isis. Y Porfirio, sin embargo, tiene un interés extraordinario en la historia de la filosofía, como sabemos, por sus comentarios a la Isagoge, ¿verdad? Y es el que prácticamente elaboró toda la teoría de los predicables y demás, es decir, que sin perjuicio de su misticismo, como dice Brentano, pues la importancia de Porfirio es muy grande, es enorme. Bien, pues esto sería el ciclo de la filosofía griega, las 4 fases de la filosofía griega. ¿Qué pasa con la filosofía de la Edad Media? Pues algo parecido. La primera fase de impulso, ¿verdad?, de impulso entusiástico, creador, etc., podría representar nada menos que por San Agustín y Santo Tomás, es decir, allí entran varios siglos de diferencia, pero allí está San Agustín y Santo Tomás, que son los que crean realmente la filosofía medieval, la filosofía cristiana, ¿no? Después de esta ascensión, bueno, con muchos más detalles que se puede saber, pues viene una fase de decadencia relativa, en donde la filosofía escolástica se hace sutil, llena de distinciones, formalista. Propone como prototipo de a Francisco Mayón, un franciscano, ¿verdad?, el que inventó el actus sorbonicus, que consistía en estar, no sé, 12 horas o 24 horas hablando sin cesar sobre cualquier tema que le habían propuesto, es decir, donde ya pues aquello se convierte en una especie de sofística, pero lo cual no quiere decir, claro, que no haya allí mucha producción y mucho ingenio y bien. Viene después la fase escéptica, que estaría representada, según Brentano, principalmente por Ockham, ¿verdad?, por el propio escotismo, y luego la fase final, mística, pues es cuando ya la escolástica acaba, según Brentano, en una fase mística, representada pues el maestro Éjar y Ruiz Brocchio, y en fin, todos estos, y Gerson, todos estos místicos del siglo XV y XVI, ¿no?, que sería el final de la escolástica. De manera que la filosofía medieval habría reproducido otra vez el ciclo de las 4 fases. Lo cual es muy interesante, sobre todo, luego haremos algunas observaciones críticas, es muy interesante porque si se enfrenta contra las ideas que estaban vigentes entonces, ya la época de Michelet y demás, cuando la filosofía medieval se ponía entre paréntesis, no existía. Ya Feuerbach, por ejemplo, empezó el asunto,
hay libros, yo recuerdo algún libro que utilizábamos nosotros en los años 40 en Madrid, en la Facultad de Filosofía, en donde la filosofía medieval se la saltaban. Un libro de Weber, una historia de la filosofía de Weber en alemán, ¿verdad? Empezaba por Tales de Mileto, terminaba con Plotino y luego saltaba Descartes. Sí, pero era lo que decía Michelet, eran los 1000 años sin un baño, ¿verdad? Los 1000 años de frailes y monjas donde no había filosofía. Entonces no había filosofía. Bien. Claro, esto es una semejante aberración, pues por lo menos Brentano se enfrentaba a semejante cosa tan ridícula, tan ignorante, ¿verdad? Que sigue siendo, de hecho hoy sigue siendo funcionando. Los libros de Draper y tal, y otros muchos libros de estos ministros o ministras de educación y de cultura de hoy van por la misma línea, exactamente la misma línea. Esto es cosa de frailes y curas, esto es cosa de escolástica, esto no tiene sentido. Es una falta de sentido histórico completo, ¿verdad? Es una cosa ridícula completamente. No se puede sostener. No se puede sostener, entre otras cosas, porque nada menos que de San Agustín o de Santo Tomás, como tenemos ocasión de ver, ahí están las fuentes de toda la filosofía moderna. Entonces, es como si en la evolución te saltas enteramente, pues, en la evolución de los vertebrados te saltas a los anfibios, ¿verdad? Pues no, la filosofía escolástica será anfibia, pero es totalmente imprescindible para explicar los eslabones sucesivos del orden de los vertebrados, ¿no? Es decir, peces, anfibios, peces, bueno, sí, anfibios, reptiles, etc. Es decir, no se puede quitar una clase de la evolución, no se puede quitar la Edad Media, suprimirla porque no te guste, ¿verdad? Bien. Sin embargo, esto se sigue haciendo, digo esto porque se sigue haciendo, es que se sigue haciendo hoy, es que hoy día es la argumentación típica de un conjunto de profesores de filosofía incluso, y por supuesto de los que no lo son, ¿verdad? Completamente, tienen esta idea. Filosofía de frailes. Bien, como si con eso dijeran algo. Entonces, y consta que yo no he sido fraile nunca, ¿eh? O sea, que no estoy defendiendo nada gremial, pero que tiene que ver eso con una cosa con la otra. Porque es que algunos te lo dicen, claro, es que usted fue fraile, y lo han dicho muchas veces, que no fui fraile, aunque lo hubiera sido, ¿verdad? Pero no fui fraile. Bien. Entonces, es como si al que niega los anfibios le dice, es que usted fue anfibio. No fui anfibio, efectivamente lo niego por esta razón. Bien. Después de pasar a la filosofía medieval, filosofía moderna. Claro, aquí la cosa es bien clara. La primera fase, la fase ascendente, pues está representada sobre todo por Bacon y Descartes, claro, los grandes fundadores y por supuesto Copérnico y todo eso, la filosofía moderna, la época moderna, que está directamente interesada por las cosas, no por lo que otros hayan dicho, por la realidad. Cuenta una anécdota muy bonita de Descartes, muy conocida, cuando un amigo iba a visitar la biblioteca de Descartes les conducía a una habitación donde tenía colgado un ternero que él se dedicaba a disecar, claro, y decía, esta es mi biblioteca. Y él decía, Descartes, le interesaban las cosas, no lo que hubieran dicho los otros sobre aquello, ¿no? Ahora, claro, las cosas que pudo decir Descartes con el ternero que he colgado tampoco son mancas, ¿verdad? Claro, porque Descartes estaba allí como un carnicero sin microscopio, inventándose un maquinismo que pues, el mecanicismo de Descartes, ¿verdad? En fin, hizo lo que pudo el hombre. Bueno, y tuvo mucha importancia después para la fisiología y demás, para la teoría del reflejo y estas cosas. La idea del reflejo, que hoy utilizamos tanto los filósofos, se la inventó Descartes como una metáfora de la luz, ¿verdad? La luz que venía de la glándula pineal y se reflejaba, es decir, es una pura metáfora que no es ni científica ni nada, es suponer que había una luz que se reflejaba. La idea del reflejo es esta. Bien, entonces, después de Descartes, pues viene otra vez la decadencia, ¿verdad? Que es relativa. Viene una filosofía pues más bien práctica, que la representa Brentano, sobre todo con el empirismo inglés, ¿verdad? Aunque Locke lo considera también como un clásico, pero todavía es una filosofía más bien ya en repliegue práctica, pero en la tercera fase, la estética, la fase estética está representada sobre todo por la ilustración.
que las exposiciones de Brentano aquí son muy originales, muy curiosas, vamos. Dado quién era Brentano, claro, que sabía de lo que se hablaba. Brentano considera a la Ilustración, lo que llamamos la Ilustración del siglo XVIII, la Ilustración francesa, pero también Kant, porque Kant suele ser considerado como el gran ilustrado que además ha definido lo que es la Ilustración, en su famoso escrito ¿Qué es la Ilustración? Bueno, pues Brentano dice que esta fase estética, que es una fase degenerada, y concretamente llama a Kant impostor. Es decir, a mí me gusta mucho porque se mete con Kant, en serio, ¿no? No es que Brentano. Alemán y demás, se mete con Brentano, le llama impostor por la crítica a la razón práctica y la paz perpetua y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues viene esta fase estética que después se remonta con una especie de misticismo final representado por el socialismo el utópico, una especie de misticismo final, ¿verdad? El misticismo ya de los movimientos sociales de esta época, y es cuando la ciencia se traga la filosofía, y es donde enlaza con el discurso de Exner, ¿verdad? Entonces resulta que la filosofía ya se confunde con la ciencia, puesto que le ha cogido en una fase ya de decadencia, de escepticismo o de misticismo, y naturalmente es cuando empieza el reinado de la ciencia, por así decir, como sustituto de la filosofía. Argumento que Brentano combate con argumentos muy fuertes. Claro, subraya simplemente que las ciencias, que lo que ocurre es que hay muchos científicos de su época, pues cita por ejemplo a Dibord-Raimond, a Haeckel, a Darwin, etcétera, que son científicos, pero que su ciencia les obliga a filosofar, sencillamente. Es decir, que Darwin no solamente es un biólogo, ni Dibord-Raimond no solamente es un fisiólogo, ¿no? Ni Haeckel, etcétera, sino que al mismo tiempo están haciendo filosofía, y además muy importantes porque son pues nada menos que el evolucionismo, que rebasa completamente el ámbito de la teoría estrictamente biológica de la evolución, y lo mismo pasa con los demás. Y entonces dice que Exner se confunde al no saber distinguir en esta pléyade, claro, de hombres como los que he citado, pues claro, que son primeras figuras, ¿no? El famoso Dibord-Raimond, que también expresa su escepticismo en su famosa fórmula ignorabimus, ¿verdad? Ignoramos e ignoraremos necesariamente. Es decir, la ciencia no puede realmente conocer todas las cosas, nada menos que dicho por Dibord-Raimond, en una famosa conferencia que 100 años después de la crítica de la razón pura, y en donde dice cosas totalmente distintas a las que dijo Kant. Pero en fin, de esto hemos hablado en otras ocasiones, pero baste con esto. Bueno, pues esto es más o menos la teoría de Brentano de las 4 fases de la filosofía. Las 4 fases de la filosofía, entonces, pues permiten a Brentano, hablar del porvenir de la filosofía, pues diciendo que como ha acabado ya el tercer ciclo, ¿verdad? La filosofía moderna, ahora se abre precisamente con el desarrollo de la ciencia un nuevo ciclo. Se abre un nuevo ciclo, coincidiendo más o menos con el principio del siglo XX, porque estamos hablando de 1890 y tantos, 93, 94, se abre un nuevo ciclo que sería, que muchos realmente interpretaron, entre ellos Husserl, entre ellos Husserl con la nueva filosofía, la fenomenología como la verdadera filosofía, etc. Es decir, que muchos interpretaron que eran, o que podían ser los protagonistas de esta nueva fase, que sería la novena, yo creo, contando por periodos, ¿verdad? 4, 8, no, 4, 16, ¿no? La 17 periodo, ¿no? Y muchos se atribuyeron, se arrogaron que ellos estaban representando el desarrollo de esa última fase. Bien, pues vamos a decir 2 palabras sobre el asunto y ya lo dejamos por hoy, porque no hay tiempo de más. Planteamiento de la cuestión para preparar lo que tengamos que decir el día que viene, porque de momento no sabemos nada, ¿eh? De momento hemos contado una teoría, pero no sabemos nada sobre el porvenir de la filosofía, no sabemos absolutamente nada. No tenemos ningún criterio para decir algo sobre el asunto. Ahora, yo creo que tomar este punto de referencia, dada la importancia que tuvo, pues, y sobre todo el desconocimiento que hoy se tiene de Brentano, casi no se acuerda de Brentano, pues realmente merece la pena porque nos sirve de un término de comparación, de un canon, de una referencia. Voy a hablar rápidamente de las limitaciones de Brentano.
no estoy hacer una crítica, tampoco está fuera de lugar, más bien las limitaciones de Brentano. ¿Cuáles son los límites de esta famosa teoría de Brentano sobre el porvenir de la filosofía? Bien, yo creo que hay dos límites principales, dos límites. Vamos, que todo el mundo lo habrá visto. Primer límite, el hecho de que Brentano se circunscriba a la filosofía occidental. La filosofía occidental. Brentano está hablando de la filosofía del área de difusión griega, que dicen los antropólogos. La filosofía que aparece en Grecia y todo lo que viene después, que es una realidad histórica, la continuidad histórica. Esto es muy importante. Es decir, que cuando hablamos de filosofía de origen helénico, no estamos creando un concepto más o menos puramente convencional y abstracto, taxonómico, para clasificar. No, estamos hablando de una realidad institucional por una razón fundamental, histórica. Y es que los filósofos de esta línea se han citado unos a otros constantemente. Es decir, no se ha interrumpido la tradición nunca. Es decir, y han empezado a citar la filosofía de Aristóteles, Teofrasto, etc. De manera que Aristóteles o Platón conocía a los presocráticos, la misma idea de presocráticos la dan los griegos, Panecio de Rodas, y así sucesivamente. San Agustín conoce a los estoicos y a Aristóteles, etc. Santo Tomás, excuso decir, y así sucesivamente. Es decir, todos se citan unos a otros. Y las grandes, a veces los grandes giros que da la filosofía tienen que ver con la influencia de alguna tradición. Por ejemplo, cuando Santo Tomás lee a Aristóteles, descubre los libros de Aristóteles que no se leían. Claro, la transformación que supone Santo Tomás fue de tal magnitud, pues entre otras cosas que lo condenó el obispo de París, el obispo Tampier, ¿verdad? Porque resultaba una filosofía sumamente heterodoxa, en polémica con el averroísmo latino, etc. Es decir, que muchas veces la tradición es tan compacta que influye precisamente influye totalmente en la filosofía. Por lo tanto, la filosofía occidental es una filosofía continua, que es un poco lo que pasa con la ciencia. Las matemáticas es una tradición compacta. Es decir, si las matemáticas siguen un ritmo determinado, con las interrupciones propias debidas a las guerras, etc., pues sabemos que uno de los impulsos principales de las matemáticas del siglo XVII, Descartes, está impulsada por la lectura de Papus, de los manuscritos de un geómetra alejandrino, Papus, que habían sido traducidos por los que venían de Constantinopla. Entonces la lectura de los problemas de Papus es lo que suscitó toda la renovación de las matemáticas cartesianas. Es decir, que es la tradición, ¿verdad? Pero no en absoluto fue el conocimiento de la geometría de los indios o de los aztecas o de los mayas, ¿verdad? Eso no, porque no era geometría, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no era geometría. De esto vamos a hablar ahora. Entonces, esta es la primera limitación que se le puede oponer a Brentano. No es que Brentano está hablando de la filosofía occidental, pero hay otras muchas filosofías. Por tanto, ¿qué sentido tiene hablar de la filosofía, de las 4 clases de la filosofía y del porvenir de la filosofía, cuando hay muchas clases de filosofías? La filosofía oriental, para citar pues una corriente que está muy de moda, sucesora de la llamada teología de la liberación, lo que llaman filosofía de la liberación, muchos americanos, ¿no? Entre ellos Dussel, el famoso Dussel, ¿verdad? La filosofía de la liberación pretende, así como les voy a decir, y esto me lo contó a mí Dussel una vez en Valencia, con una bronca que tuvimos en Monumental, después de un concierto, de un congreso, donde la tesis de Dussel, pero otros muchos es esta, es que hay una filosofía autónoma de los mayas, de los guaraníes, etcétera, etcétera, la filosofía de la Pachamama, la que es originaria allí, que no tiene nada que ver con los griegos y que tiene tanto vigor como cualquier otra. Es más, que incluso produjo obras como el Popol Vuh, ¿verdad? U otras cosas que se pueden equiparar con las grandes obras, yo qué sé, con la Divina Comedia o con el Fausto de Goethe o con lo que se quiera, ¿verdad? Yo recuerdo, como anécdota, vamos, para que vean hasta qué cerca me han llegado estas cosas, yo recuerdo un programa de televisión de hace unos años en San Sebastián, donde nos reunieron a un montón de señores hablando sobre temas religiosos,
y habían invitado, no a la televisión, sino unos estudiantes de la Universidad de Pamplona, habían invitado a un sacerdote maya, que además lo pusieron así en lo alto del estudio, porque era la estrella invitada, ¿verdad? Que era un majadero, pero una cosa increíble, Eran tonteras completamente. Yo cuando terminó de hablar le dije, pero usted, ¿qué viene aquí? Él estaba hablando del Popol Vuh, ¿verdad? El Popol Vuh, claro, es bien sabido, se lo dije a él, pero usted ha leído el Popol Vuh, pero el Popol Vuh es una transcripción que hizo un dominico, el padre Vico, y luego otras transcripciones, y naturalmente cualquiera que lea el Popol Vuh, yo digo por mi experiencia, cuando yo leo el Popol Vuh de estudiante, digo, esto se parece a la Biblia, es casi igual que la Biblia. Claro, como lo había escrito un dominico, y entonces lo que le habían llegado él de sus transcripciones, pues era una cosa pues muy parecida, ¿no? Y entonces, pero además este señor, que defendía la filosofía del Popol Vuh, hablaba de átomos, hablaba de electrones. Digo, pero ¿y eso lo dijo el Popol Vuh? Claro, el pobre hombre se ve que le habían escrito algún artículo, algún guasón americano, ¿verdad? Y se lo había tragado el hombre y venía aquí a exponerlo. Era un pobre hombre, además, que tampoco era agresivo, era un pobre diablo que estaba allí bien. Analfabeto prácticamente. Bueno, pues esta es la filosofía que muchos echan de menos, ¿verdad? Porque la filosofía del futuro es la filosofía de la liberación, la filosofía liberada. Lo que me dijo Dussel en aquella conversación es lo siguiente, y no me importa decirlo porque hemos tenido alguna confrontación pública y en una ocasión, cuando teníamos anunciado en un congreso en Cuba los dos una confrontación, Dussel no asistió, de manera que yo estoy ya justificado de hablar en su ausencia, ¿no? No quiero decir más críticas de él. Digo que lo que me venía a decir aquel señor era que los europeos teníamos una especie de vicio etnocéntrico, que creíamos que aquí había nacido todo, la filosofía y las matemáticas y demás. Pero había que saber, tenía que saber, entre otros, que todo venía de Egipto y de Oriente, y de América, de los mayas, de los aztecas. Que los europeos no habían sido más que medios de transmisión de la cultura oriental a América, ¿verdad? Pero que no habían aportado nada. Digo, hombre, ¿y qué me dice usted de la geometría? Hombre, la geometría la conocían los egipcios. Bueno, tuvimos una bronca monumental porque no tenían ni noción de la historia de la geometría griega y demás. Bueno, en total que, pero en eso quedó. Y la prueba de que no sirvió para nada, que el diálogo generalmente no vale para nada, yo siempre me acuerdo de Salceda, después de aquel diálogo de varias horas, pues ha seguido publicando libros como si nada, esto lo que dijeron no vale para nada, ¿verdad? Absolutamente para nada, pero así, eso pasa ahí y siempre, ¿verdad? Bien. Entonces, esta es la primera limitación que se le opone a Brentano, que se ha circunscrito a una historia eurocéntrica, dicen, eurocéntrica, Grecia, Roma, pues España, Alemania, Italia, etc., y ha desconsiderado todas las demás filosofías que hay en el mundo, que es prácticamente la filosofía tal como lo llaman los antropólogos, lo que llaman la Weltanschauung, utilizando la palabra alemana de visión del mundo, que aparece recogida por la antropología, no por la historia de la filosofía. Y si ustedes cogen cualquier libro de antropología de descripción de grupos étnicos o de pueblos primitivos, pues ahí les hablan al lado de la indumentaria, de las formas de la recolección, de la cosecha, de las formas de parentesco, pues te hablan de la filosofía de los Dogón, ¿verdad? O de los Gororos, la filosofía de los Dogón. Y entonces la filosofía de los Dogón, pues puede ser que te cuenta los mitos de Oñancopón o lo que fuera, ¿no? Te imitan los mitos cosmogónicos, y aquello es la filosofía de aquello, ¿vale? Y es tan filosofía como la otra. Bien, pues esa es la cuestión. Sin embargo, esta es la limitación a Brentano. La segunda limitación, yo creo que es esta. Y esta me parece gravísima. La otra, diré dos palabras para decir que no me parece nada grave, al revés, sino que es un mérito. Esa limitación de Brentano, no, es un mérito. Pero esta otra me parece que destruye completamente la teoría de Brentano. Es la presuposición de las tres edades, antigua, media y moderna, ¿verdad?, como si fueran tres épocas
que tienen entidad por sí misma, sin que él explique por qué, simplemente la toma de la tradición, constantemente, en todos nuestros libros de historia, de cualquier tipo, de que sea historia de la filosofía, de la música, de la medicina, de lo que fuera, hablamos de las tres épocas, ¿no? La antigua, media y moderna, más o menos, vamos con diferentes ajustes, pero en fin. Y entonces, claro, de hecho brentano lo que hace es establecer cortes, unos cortes de la edad antigua, la edad media, la edad media, la edad moderna, unos cortes que están totalmente injustificados. Es decir, al margen de multitud de objeciones que se pueden hacerle pues, a las interpretaciones, decir que es decadente Escoto o Oca, pues porque va a ser decadente, ¿no? Y, es decir, que son conceptos que tampoco están fundamentados, porque no le gustan, porque va a ser menos potente Escoto o Oca que Santo Tomás, ¿verdad? Es decir, tampoco se ve bien por qué, por lo menos no lo dice él, simplemente lo da por supuesto. Y entonces, la relación que hay entre la última fase de la filosofía antigua, por ejemplo, el neoplatonismo, con San Agustín, ¿verdad? Pues hay una continuidad, Es decir, San Agustín también era neoplatónico y también conoce a Plotino, y hay una, claro, se llevan 2 siglos de diferencia, pero sin embargo hay una polémica entre ellos, claro, contra los gnósticos que decía Plotino, etcétera. Y lo mismo pasa con la filosofía media moderna, es decir, no hay cortes, es una continuación completa. El siglo XIV y XV está enteramente continuado con el Renacimiento y con Descartes y Bacon, es decir, es una continuidad de esos cortes. Total, que a mi juicio Brentano lo que hace es regresar hacia un esquema de sucesión de la historia en antigua, media y moderna, que no justifica porque la supone como si fueran cordilleras sucesivas que están ya dadas, y entonces se limita a atribuirles a cada una de ellas una serie de fenómenos que encuentra repetidos en los demás. No digo, es una cosa puramente descriptiva, forzando enteramente las fases para que encajen, ¿verdad? En cambio, la primera limitación a mí me parece que es totalmente fundada, y es fundada porque la distinción es fundada, aunque se disuelve con esta idea del etnocentrismo, ¿verdad? Que no hay que ser etnocéntrico ni eurocéntrico, sino que hay que ver todo en despliegue, ¿verdad? Todo el pensamiento de la humanidad desplegada. Bueno, pero es que entonces habría que coger también, sería el punto de vista antropológico y no el histórico, porque es que el privilegio o la característica de la filosofía griega no es que ocupe un lugar geográfico, ¿verdad?, en Grecia y luego en Europa, frente a África o América, no es que sea un punto privilegiado. Visto desde el punto de vista geográfico, pues sí, que más da coger este como concepto, pero que no es eso de lo que se trata. Se trata de que los orígenes de la filosofía griega son totalmente diferentes de los orígenes de lo que se llama filosofía, pues, ya digo, entre los mayas, o entre los egipcios, o entre los chinos, ¿verdad? Totalmente distinto. Lo cual no quiere decir que no haya paralelos muy profundos. Por ejemplo, Masson Ursel es autor hace ya varios años de un famoso libro haciendo los paralelos de la filosofía china, griega e india, ¿verdad? Claro, hay todos los paralelos que se quieran. Ahí sale el Aristóteles chino, que quien lo sepa quién es, pero sí, en la comparación sale el Aristóteles chino porque le toca, ¿verdad? Y luego el Platón hindú, ¿verdad? Todo lo que se quiera. Y entonces, estos paralelos, sin embargo, algo de fundamento, no es nada raro que tengan algo de fundamento, por mis circunstancias. Pero de todas formas, la razón fundamental que yo doy a este respecto es la siguiente, que la filosofía griega, lo que llamamos filosofía por antonomasia, que es una palabra griega además, es una palabra inventada por los griegos, cosa que tiene un alcance esencial, ¿verdad? Porque no es una palabra que lo hubiéramos importado de China o de los mayas, es que la filosofía la inventaron los griegos, la palabra filosofía, como palabra característica. Y entonces esta palabra quiere decir que estaban designando algo que ellos veían como nuevo. Y el mejor argumento, a mi juicio, para deshacer la acusación de etnocentrismo es este, que el etnocentrismo, o el eurocentrismo en este caso, está concebido como una especie de autismo de gentes que viven en un círculo, ¿verdad?, Grecia, Europa, lo que fuera, y que no miran por fuera, que no miran fuera.
y por tanto que se hace en el centro del mundo cuando hay muchos centros, ¿verdad? Bien, todo esto es pura especulación psicologista, esto es psicología barata, por decirlo así, porque resulta que los contenidos de este autismo supuesto de los griegos, primero, los griegos por circunstancias geográficas históricas estaban en un cruce donde conocían absolutamente todas las culturas. Los griegos eran sobre todo periejetas, viajeros, iban a Egipto, estaban en contacto con Mesopotamia, etc. Conocían prácticamente, y sobre todo después Alejandro, estaban al tanto de todas las, basta leer a Heródoto, a Hecateo, etc. Estaban al tanto de lo que pensaban otros pueblos, era lo fundamental, eso por un lado. Es decir, que no se les puede causar de autistas, como es el caso de la mayor parte de las llamadas filosofías étnicas, ¿verdad? Que son filosofías de pueblos, de culturas que están cerradas en sí mismas y que se valen de las experiencias que tienen en su entorno. Los griegos tenían un campo de experiencia mucho más amplio porque eran periejetas, eran navegantes, era obligatorio, ¿verdad? Tales de Mileto tenía que ir a Egipto, así sucesivamente, ¿no? Y entonces esa acusación desmiente completamente el neocentrismo. Es más, incluso se ha dicho muchas veces que la filosofía oriental, el Vedanta, por ejemplo, que estaba representado en la Academia de Platón. ¿Claro? Porque el esclavismo traía a mucha gente de Oriente y de otros lados. Bueno, total, que hay otra razón que es la fundamental a mi juicio. Y es que la filosofía griega no parte simplemente de la ignorancia completa de unos hombres que han salido de la prehistoria, que están perdidos entre nieblas, mitos, etcétera, fetiches, lo que se quiera llamar, y que siendo totalmente ignorantes empiezan a tejer pues cuentos para poderse entender, ¿verdad? Para poderse entender, no. La tesis que nosotros defendemos es que la filosofía griega nace ya de una sabiduría previa, científica, apolítica. Es decir, que los griegos, el lugar de donde nació la filosofía era una plataforma completamente de conocimientos apolíticos, absolutamente seguros y nuevos, vistos como tales, que hoy llamamos geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría de Euclides. Hay un argumento realmente impresionante, y es el siguiente, que los grandes filósofos griegos, tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, pues yo que sé, todo lo que quieran, Platón, ¿verdad? Todos los grandes filósofos griegos fueron grandes geómetras de primer orden. Todavía estudiamos hoy en el bachillerato el teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales que fue el primer filósofo de la saga, ¿no? El teorema de Tales. Y Tales, pues la cantidad de cosas que se cuentan de él, ¿verdad? Cuando mide las pirámides, etcétera, demuestra otro teorema, el teorema este del triángulo diametral, en fin, multitud de teoremas atribuidos a Tales de Mileto, y lo mismo se dice por los demás. A Platón, que había puesto en el frontispicio de la academia, nadie entra aquí sin saber geometría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se puede tomar por una casualidad. A mí me parece que la geometría fue una forma de educación, de la cabeza de los griegos, acostumbrados como otro cualquiera a todos los mitos inimaginables, ¿verdad? Basta leer a Hesíodo o lo que fuera, para ver la diferencia entre, no ya por la fuente, ¿verdad?, entre los saberes por revelación o por mitos y los saberes por demostración, sencillamente, por demostración apolítica además, no por probabilidad, no, es que no cabía dudas, es que el teorema de Pitágoras no admite dudas, no entiendo que para usted será esto, ni para usted ni para mí, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, dentro de las coordenadas, es el teorema de Pitágoras, y ahí no cabe duda. Esta seguridad absoluta en algunos conocimientos que eran los geométricos son los que, a mi juicio, educaron precisamente de un modo especial y orientaron la transformación del pensamiento mítico en un pensamiento lógico que se inspiraba en la geometría, que no pudo conseguir ser geometría, por supuesto, que es lo que se llamó filosofía.
Y por consiguiente, el atenerse a esta tradición está totalmente justificado, primero, porque en la medida en que se inspira en esta tradición, ya no es etnocéntrico, sino que es universal desde su origen. Puesto que la geometría tanto vale en Moscú como en Nueva York, como decía Piaget en tiempos, ¿verdad? Es totalmente universal. Es decir, no es etnocéntrica. Y entonces es totalmente inadmisible la comparación, que para muchos es lo más profundo que pueda haber. Es que usted es eurocéntrico. Y usted es imbécil. Bueno, pues nada, ¿les parece? Lo dejamos para mañana, ¿eh? Solamente hay una filosofía.